Bueno, hoy nos acompaña Miguel Álvarez Deza, que es médico preventivista, que se acaba de jubilar en la Consellería de Sanidad y le han hecho una despedida sorpresa a los compañeros. Yo quería preguntarle antes de nada con qué cosas buenas se queda de estos años y qué peticiones dejaría sobre la mesa para ver si algún día se pueden cumplir. Bueno, pues me quedo con la despedida tan emotiva que me hicieron, tanto como cuando dejé el servicio de alertas epidemiológicas, como en esta jubilación, que fui totalmente engañado el sábado pasado a la jubilación, incluso implicaron a mi mujer y bueno, me recibieron con la propia pancarta con la que me despidieron hacía 2 años y me quedé sin palabras. La verdad es que me quedé sin palabras, me emocioné, no llevaba ningún discurso preparado, evidentemente, y bueno, lo que digo, unos grandes profesionales, gente de distintos ámbitos, como farmacéuticas, trabajadoras sociales, la mayoría, y que conseguimos llevarnos tan bien durante esa etapa tan complicada que fue la pandemia, ¿no? Sí. Y bueno, gracias al trabajo de ella nos situamos, la provincia de Pontevedra se situó a la cabeza de las 5 primeras de España, en cuanto a investigación de brotes y de trazabilidad de los casos. Sí, y me quedo con esto último. Claro. He trabajado en otros ámbitos, pero me quedo con esto. No sé si dejaría algún deseo sobre la mesa para la sanidad pública, que le gustaría alguna línea de mejora. Bueno, supongo que tiene muchas, pero bueno, por decir deseos, alguna, muchos deseos. ¿cuál diría? Vamos a ver, desde luego hay que prestarle atención y dedicarle inversión a la salud pública, tanto en España como en Galicia sobre todo. ¿Por qué? Porque en los próximos años nos vamos a jubilar los que empezamos en la Consellería de Sanidad, los que empezamos en salud pública. Empezamos como médicos de promoción y protección de la salud, una oposición que se hizo para 34 plazas, y luego fuimos montando en cada provincia, en servicios centrales, lo que es la salud pública actual. Compañeros míos pues, llegaron a subdirectores generales, jefes de servicio. Yo empecé en Orense, en vigilancia epidemiológica, y luego cuando se convocó la oposición me vine para Vigo, estuve en inspección, en control de conciertos con centros privados, y luego volví a la salud pública. Bueno, quiero decir que hace falta inversión, hay que contratar personal, hay que hacer las plazas de salud pública atractivas, porque con el nivel que tenemos en la administración, un nivel 22 como técnico sanitario, pues no quieren venir ni los que acaban la especialidad de medicina preventiva, evidentemente, ni médicos de familia, ni ningún otro. Entonces, inversión y prestarle atención, que lo mejor es la prevención. Pero claro, la labor de la salud pública es una labor de eso, como dije antes, de anticiparse, de evitar que llegue algo, sea una pandemia, o sea un brote de sarampión, o sea un brote de tosferina, ¿no? Y claro, eso se ven los resultados al final, pero no mientras se está invirtiendo en la prevención, o la prevención de la obesidad infantil, que hay un programa que sacó la Consellería el año pasado. Entonces los resultados siempre son a largo plazo. Y ya digo, retribución adecuada, nivel adecuado y hacer atractivo esto, porque si no nos vamos a jubilar, la mayoría de los que entramos hace 38 años, nos vamos a jubilar. Y no hay relevo. Ya, pues ahí queda puesto sobre la mesa. Y usted tuvo un papel importante en la pandemia en la provincia, en el servicio de alertas epidemiológicas, que para que la gente lo entienda es el que detecta, vigila los brotes. No sé qué fue lo más difícil y si considera que éramos un poco inconscientes de cómo era esto del contagio, ¿no? Bueno, nos pilló a todos de sorpresa. La primera pandemia a la que nos enfrentábamos a nivel mundial después de tantos años, ¿no? Y bueno, las medidas que se adoptaron a veces se cambiaba de un día para otro, los protocolos no nos los enviaban, a nivel de la Consellería los cambiaban, como dije, de un día para otro, y claro, yo desconocía quién los elaboraba, la verdad es que no sabíamos quién los elaboraba, pero luego con nosotros no contaron. Los que estábamos a pie del cañón, como se dice, los que estábamos viendo la realidad de lo que estaba pasando, dónde estaban surgiendo los casos, haciendo las encuestas a los contactos, registrando las encuestas epidemiológicas, tomando medidas, pidiendo pruebas de PCR, exigiendo el aislamiento, que de aquellas había que aislar a las personas pues 12 días, pues ya digo, nos pilló a todos un poco descolocados, pero, como dije al principio, gracias a un equipo
que se contrató por las dos áreas sanitarias, la de Vigo y la de Pontevedra, pues conseguimos, a pesar del volumen que iba creciendo, claro, cada día conseguimos, pues bueno, llegar, yo creo que lo hicimos bien, por lo menos. Yo tengo la conciencia tranquila. Claro, ¿no? Y mi equipo también. Están ahí también. Y los datos están ahí, claro, que hubo un control de brotes mucho mayor, quedaron de quintos. Bueno, no sé si eso es un ranking. Varias pero bueno, veces, sí, es un ranking. Si pero quitamos bueno, las islas, que es poca población. O sea que sí. ¿Y qué veían ustedes a pie de calle, ¿no? Que decía que qué pena que no nos consultaran. ¿Qué veían a pie de calle que era importante? Veíamos que a veces se hacían cribados poblacionales en núcleos que no procedían. Pero como dije antes, ni nos preguntaban, ni nos escuchaban, Es más, yo alguna vez tuve que escribir un correo a la subdirección general, al gerente del Sergas, para decirle, pero ¿qué estamos haciendo? Pero vamos a ver, un cribado poblacional tiene éxito y justificación si participa el 75% de la población, pero cuando te quedas en un 20 o un 30% es despilfarrar el dinero público, es tirar los recursos. Eran días difíciles también. O, por ejemplo, pero cuando se cerró Bayona en Semana Santa del 2021, se cerró con un criterio del comité clínico que no procedía. Los casos eran de 2 comuniones, que eran familia, los dos brotes, o sea, los brotes familiares de una comunión. Estaban localizados, uno en Bayona, otro en Gondomar. Se cerró Bayona, en plena Semana Santa. Protestas... y era un poco absurdo. Como usted decía, brotes familiares, esas familias ya estaban aisladas, o sea, ya estaba controlado. Estaba controlado, se habían pedido las PCRs correspondientes y se les había indicado las instrucciones de aislamiento. Y usted que siguió tan de cerca esos brotes y tal, no sé si hay alguna anécdota curiosa que, bueno, imagino que tiene infinidad, muchas, pero bueno, por contar alguna, ¿no? Muchas, y las que más los conocen serían las propias integrantes del equipo, pero por ejemplo, vamos a ver, descubrimos historias de amor paralelas en matrimonios, incluso en gente mayor, en gente ya jubilada. Que se contagiaban al haber estado... Que contagiaban al haber estado con otras personas que no eran de su ámbito familiar, vamos a dejarlo así suavemente, ¿no? Porque había que hacer la encuesta de los contactos y claro, no se atrevían muchas veces a decir en dónde. También en un bar de Alterne, en la LIN, tuvimos muchos casos. Todos concentraban en ese bar. ¿Cuántos divorcios hubo ahí, no? A lo mejor, ¿o sí, no? No lo sé. ¿Algún problema surgió? Por ejemplo, el concierto de Sebastián Yatra en Sanxenxo en el 21, que estuvo a punto de cancelarse porque tenía 3 músicos con COVID. El caso es que después los envió a Colombia sin comunicarnos, o sea, gente que todavía daba positivo, la meten en un vuelo, sin comunicarlo a nosotros, que éramos la autoridad sanitaria. Y bueno, hasta el último momento que los reemplazó por otros y se celebró el concierto en Sanxenxo, por ejemplo, por anécdotas. Otras, pues, tuvimos llamadas muy desesperantes, de gente que había fallecido en una residencia sociosanitaria o en el propio hospital y que no podían acudir al funeral. Al principio no dejaban, después sí se fue autorizando, se fueron modificando los protocolos, pero claro, gente que no la podían ver ni en el hospital y cuando fallece tampoco la pueden ver cuando es el funeral. Pero eso fue muy duro, ¿no? Muy duro, muy duro, y esas llamadas se nos quedaron dentro. O gente que, por favor, envíeme a alguien que estoy solo y me encuentro fatal. Y llamar y movilizar una ambulancia y tal. Bueno, y otras curiosas, pues gente que se saltaba el aislamiento, ¿no? Se escapaban, digamos que... Se escapaban a trabajar o hacían vida normal o se iban a otro municipio y bueno, tuvimos que llamar a policía local, guardia civil, policía nacional, ir a domicilios y decirles que no podían. Y bueno, se impusieron sanciones que al final pues quedaron en nada, ¿no? Pero bueno, la lucha diaria era entre los casos nuevos, los que se saltan el confinamiento, los que no acuden a hacerse las pruebas, las PCR, los contactos, etc. Claro, o sea que fue bastante gordo el trabajo y un poco era una de pelea policía a diaria. veces. Sí. Y creo que nunca trabajaron tan estrechamente con los servicios de microbiología, que eran desconocidos casi. No sé, para poner nombre a las variantes, no sé cómo fue, ¿no? Si había un contacto diario o cómo... Sí, bueno, había una persona muy implicada cuando empezó la pandemia, que era Tomás Camacho, de Vitas Lab, en el Hospital de Fátima, que bueno, nos hicimos amigos porque me llamaba todos los días, me comunicaba los resultados cuando empezaron con la Thermo Fisher para identificar las variantes. Pues
Sí, o sea, tenemos conversaciones incluso a las 10 de la noche. ¿Pero qué haces en el laboratorio todavía, Tomás? Por Dios. Sí, sí. Y contábamos, bueno, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Y tú crees que esto, cómo va a ir la onda? ¿Va a haber otra onda? Bueno, hablábamos mucho, efectivamente. Sí. Y colaboramos mucho, incluso también con Benito Regueiro en el Cunqueiro, y en servicios de preventiva de los hospitales. Estábamos también mano a mano. Sí. Para las pruebas. Y ahora el COVID está, bueno, más amansado, digamos. No sé qué se espera para el futuro, si vamos a continuar en esta línea, no nos va a dar otro susto ya, o... Bueno, eso la bola de cristal. Yo creo que nadie lo sabe eso, no. Nadie lo sabe, cómo va a evolucionar. De hecho, el COVID ha mutado el virus, pues bueno, desde que lo detectamos, se detectó en febrero de 2020, hasta hoy, las variantes han sido múltiples y seguirá mutando, porque es un virus que muta como el de la gripe. Lo que intenta es adaptarse y seguir propagándose y contagiando, claro, evidentemente a las personas. Y se va adaptando. Las vacunas se tienen que ir adaptando, evidentemente. Lo último parece que lo de llevar dos cepas, la original, la de Wuhan, y la Omicron, que es la que ha estado mutando más, que parece que no, que lo ideal sería una vacuna monovalente, no como la gripe, que lleva 3 variantes, que son las 3 cepas que circulan generalmente. Habrá que perfeccionar las vacunas. Todavía los efectos secundarios, efectos no deseados, pues hay que seguirlos estudiando. Es una vacuna nueva, basada en tecnología de ARN mensajero, y bueno, hay gente con COVID persistente, que todavía la definición no está muy clara, con síntomas que se prolongan en el tiempo y para los que de momento no hay un tratamiento eficaz. Claro, ¿no? Quedan muchos cabos sueltos. Entonces queda mucho todavía por hacer con el COVID. El COVID de momento va a seguir entre nosotros varios años, varios años. Y considera, porque siempre dicen ustedes, es que va a venir otra pandemia, no sabemos de qué, no sé si estamos preparados o un poco mejor preparados, por lo menos. Como dije al principio, o invertimos en un sistema de vigilancia epidemiológica, pero no solo para el SARS-CoV-2, sino para cualquier enfermedad transmisible. Sí. Porque vamos, estamos viendo ahora, bueno, estamos viendo, no, ya llevamos años, resurgen casos de sarampión, brotes de sarampión en Europa y en España. Sí, sí, ¿Por qué? Porque hay padres que no vacunan todavía a sus hijos con todo el calendario, que no es obligatorio, es recomendable. Claro. Los calendarios de vacunación, en infantil incluso, es recomendable. Claro, y cuando algunos padres no vacunan a sus hijos, pues en alguna escuela infantil o en algún centro, incluso institutos, surge un caso de sarampión, 2, 3, 4, y hay que tomar las medidas. Claro, bueno, yo la idea que tengo es que en Galicia sí la vacunación infantil se suele seguir bastante masivamente, pero bueno, pero que pueda haber algún padre que no haya vacunado. Sí, sí, ¿no? Claro. Confían en el efecto rebaño, ¿no? Yo me vacuno, si yo no me vacuno y los demás están vacunados, que estás protegido, sí, pero a veces no es así. Claro. A veces hay contactos muy estrechos con niños pequeños que comparten objetos, comparten incluso la comida y se contagian. Y bueno, usted también, antes del COVID, porque no todo fue COVID en nuestra vida, gracias a Dios, también estuvo al frente de varias campañas de vacunación de la gripe que nos venían a presentar cómo iba a ser cada año. Y en Vigo siempre salimos como los que menos nos vacunamos. No sé si hay alguna explicación, ustedes han hablado de esto, de por qué. Uy, hemos hablado muchas veces sobre eso, pero no hay una explicación clara. Eso va en la voluntad de cada uno. Ahora no me acuerdo exactamente, pero hay un área en la que se vacunan más las enfermeras que los médicos y en la otra es al revés, se vacunan más los médicos que las enfermeras. Sí. Cosas que no hay explicación. Y más en primaria y menos en hospitalaria. Pero bueno, usted, trabajando donde ha trabajado, nos recomienda vacunarnos, ¿no? La vacuna de la gripe, como la vacuna del COVID, lo que evita son los casos graves. Se está buscando una vacuna universal. Sí, se está trabajando mucho, a ver los laboratorios que han hecho, pero todavía no hay ninguna definitiva. Entonces, es mejor vacunarse con una vacuna que no es 100% eficaz, pero que sí que nos evita la gravedad de la enfermedad, que no vacunarse. Claro. Sobre todo, ¿quién? Pues lo que se dice siempre, los grupos de riesgo, que son la gente mayor de 60 años, los enfermos crónicos que tienen cardiopatías, tienen asma, tienen EPOC, insuficiencias respiratorias, ¿no? Personas con cáncer que están sometidos a quimioterapia o radioterapia. Siempre los grupos de riesgo.
Claro. Y la gente mayor porque tiene su sistema inmunológico deprimido con la edad. Con la edad, el sistema inmunológico también envejece. Ah, claro. Y entonces no tiene estamos la misma... menos preparados para los contagios. Pues me quedan dos cuestiones. Bueno, una porque durante los últimos años estuvo usted en la inspección médica y nos preguntamos si el volumen de bajas médicas si ha crecido en los últimos años, si ustedes lo ven esa evolución y en el propio trabajo si detectan muchos casos de fraude, si son fáciles de ver esos casos o no. Bueno, somos la peor provincia de España a nivel de absentismo laboral. Sí, vaya. Sí, es una pena, pero somos la peor, Pontevedra. El que coge una baja no la suelta. Esa es una afirmación que teníamos allí en inspección médica. El que coge una baja no la quiere soltar. ¿Casos de fraude? Pues sí que hay, siempre hay casos de fraude. Y aquí, pues bueno, a mí me llamó la atención sobre todo bajas en gente joven, gente de entre 20 y 30 años, que el motivo fundamental era trastorno de ansiedad. Claro, yo en gente joven los citaba casi todos, los que me correspondían de los cupos, ¿no? Y el motivo era, es que mi jefe me acosa, es que mi jefe tarda en pagarme, es que mis compañeros me tratan mal. O sea, es un problema laboral que donde tiene que resolverse es en el ámbito laboral, pero no tiene una justificación médica. Claro. No es una causa médica. Sí, es un trastorno, es una enfermedad, pero el motivo es laboral. ¿Qué hay que hacer en esos casos? O enfrentarse al problema con los jefes, los compañeros, o cambiar de trabajo. Sí, o sea, entiendo. La sanidad no es la solución para todo, ¿no? Efectivamente, Pero... hay quien usa la baja laboral como refugio. Sí. Y sí, que he tenido que dar altas allí. Al citarlos y entrevistarlos, pues darles el alta y decir, mire, no, esto no puede ser. Claro, supongo que eso también es duro, ese momento en el que usted le dice... Bueno, sí, no es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil. Sino que algunos sobre se todo enfada, ¿no? a gente mayor, gente que piensa que, bueno, yo me voy a jubilar ya de baja. No, mire, usted lleva más... Bueno, nosotros controlamos hasta el año de baja, después pasaban al INS, ¿no? Los inspectores del INS eran los que lo citan y generalmente dan altas, evidentemente. Sobre todo por trastornos de ansiedad o depresión, que algunas sí están justificadas, pero la mayoría no. ¿No? Es lo fácil de me encuentro mal, estoy triste. Y ya no voy. Por el trabajo. Claro. Pero, ¿y son mayoría, las bajas por salud mental son mayoría? A ver, ¿O hay un volumen importante? La salud mental, los problemas de salud mental han aumentado sobre todo desde la pandemia. Sí. Y no estaba preparado el sistema sanitario para abordar tantos casos. Hay personas que han quedado muy afectadas y muy tocadas, muy tocadas. Sí. El confinamiento que tuvimos ese mes y medio, casi 2 meses, en otros países, como por ejemplo en Finlandia, no lo hicieron. Y no han quedado peor Están un poco mejor en cuanto a salud y salud mental. Entonces, claro, es muy fácil criticarlo todo una vez que ha pasado, pero bueno, mi opinión, quizás no deberíamos haber sido tan estrictos. Quizás. Y sí, los problemas de salud mental han aumentado mucho. No está preparado el sistema sanitario. De hecho, hay un programa de salud mental de la Consellería que, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues poner personal, como siempre. Cuando hay un problema que es que las citas, sobre todo gente que está de baja laboral, las citas de salud mental tardan 6, 7 meses, pues eso nos prolonga la baja. En el que, bueno, muchas veces el que haya tantas bajas, es el núcleo de quien emite la baja es el médico de atención primaria. El médico de atención primaria decide si un paciente está apto o no apto para trabajar, ¿vale? Y muchas veces se quedó la costumbre de, en vez de citar al paciente para recoger el parte de confirmación, el hacer la consulta telefónica, cosa que a mí me espanta. Claro, en este caso en concreto, ¿no? En este caso, en un caso de salud mental, me espanta. Y si fuera una fractura que está, o una intervención quirúrgica que está en recuperación, lo que hay que hacer es citar al paciente en consulta y explorarlo. Y ver cómo va, porque a lo mejor no va bien, o a lo mejor sí, pero hay que controlarlo y hay que hablar con él. La gente lo que quiere es que le escuchen. Yo me encontré mucha gente que venía a la cita de la inspección médica a contarme sus penas y a contarme cosas que no sabía ni su médico de cabecera. Problemas personales y familiares muy graves. Claro, pues ahí hay un tema sociológico ya que tiene muchas derivadas, no es, como decimos, la sanidad no lo puede resolver todo.
Y bueno, y ahora sí, a modo de conclusión, pues si nos puede contar pues a qué va a dedicar ahora su tiempo libre, si tiene algún proyecto entre manos o va a vivir la vida sin más, como... Pues bueno, casi diría a no hacer nada, ¿no? Pero no, voy a hacer. Sí. Tengo 2 nietas maravillosas, de 3 años y 1 año, que de vez en cuando sus padres me las encargan de vete a buscarlas al cole, o quedan en casa a dormir en tu casa tal, y de mañana las llevas al cole. Y bueno, llevo unos meses así con esto, aún trabajando, claro. Tengo muchas inquietudes todavía, o sea, tengo muchos libros sin leer, se me acumulan en la estantería. Me gustaría meterme a aprender a tocar el piano, que lo empecé y lo dejé. Sí. Me gustaría seguir haciendo el deporte que me relaja y me gusta mucho, que es el esquí. Caminar, hacer escapadas de senderismo por ahí, con los amigos. Seguir escuchando música, asistir a conciertos y sobre todo viajar. Soy un viajero empedernido, digamos, sí. Y sí, bueno, me pues encanta nada, viajar. disfrutar de la vida, que vale mucho la pena. Ya después y además la vida es muy corta. Sí, hay que recordarlo eso. Siempre vas a las jubilaciones de los demás y cuando te toca la tuya dices, pero ya está, ya ha pasado. Ya me queda menos. Ya llegué hasta aquí. Sí, sí. Muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Gracias, Rocío, a ti.